Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están esta noche? Los veo llenos del gozo del Señor en el alma, porque en la cara no lo veo. Está muy profundamente arraigado en el alma. Hermanos, es una bendición estar aquí. Y contaba el pastor del historial y recuerdo en aquel tiempo que casi después de un servicio él se me acercaba y soltero me hablaba de la visión, de la carga, de lo que él creía que Dios tenía para él y nada más ver lo que Dios está haciendo. Ojalá que usted sepa lo que Dios está haciendo. Mire, he dicho tantas veces que es necesario que alguien venga y le ayude a usted ver lo que usted que está aquí no ve. Amén. Es una bendición y créame, visito tantas iglesias alrededor del mundo hispano y Dios está haciendo algo muy especial aquí. Doy gracias a Dios por él, su testimonio. Yo pienso, ¿verdad?, que quizás estoy ya en la última etapa de mi ministerio en la Iglesia Bautista Montecito. No sé cuánto más tiempo el Señor me deje allí. Y en todo lo que por décadas hemos estado haciendo. Este año cumplimos 46 años de servir al Señor. La hermana Salazar, la morenita que hace palpitar mi corazón como papa frita. Y es un gozo. Estamos disfrutando servir al Señor ahora más que nunca. Pero sí nos preguntamos del mañana. Y tanta inversión y todo lo que hemos hecho, ¿en manos de quién va a quedar? Y bueno, yo creo que ustedes saben que ya en varias ocasiones el pastor me ha acompañado a varios lugares en América Latina y estoy intentando de injertarlo un poco más, porque él es uno de esos pastores que veo de la próxima generación que me hace sentir que vamos a estar bien. Va a quedar en buenas manos, ¿sí? Y no que pienso irme mañana, ¿verdad? Pero solamente Dios sabe y gracias, pastor, es un gozo estar aquí ya. Como siempre he dicho, voy supuestamente a dar, pero recibo tanto más de lo que yo doy, nada más viendo lo que Dios está haciendo. Es la primera vez que estoy aquí en este lugar, qué bonito este lugar. Pero hermanos, ustedes necesitan un buen terreno para levantar algo. Y Dios se los va a conceder. Donde Dios guía, Dios provee. Donde Dios guía, Dios provee. Y lo que falte, lo que cueste, ¿verdad? Dios ya proveyó. Hermanos, lo que Dios tenga en mente en el corazón del pastor y esta iglesia, tengo buenas noticias. Dios ya proveyó toda la plata. Toda. El único problema es que todavía está en tu bolsillo. Eso no te gustó, ¿verdad? Bueno, hermanos, me acompañan por favor en sus Biblias al libro de Mateo. Y estaba pensando en la estatura del pastor, ¿verdad? Y siempre me preocupa el púlpito donde quiera que voy. Pero estamos bien, hermanos, estamos bien, ¿verdad? Siento como aquel pastor que era de mi tamaño y apenas se le miraba, ¿verdad? Y el título de su mensaje era: por un momento me veréis y luego no me veréis. Entonces, pero no, estamos bien. Puestos de pie, hermanos, vamos a leer capítulo 6, versículo 6 en adelante. Voy a pedir que leamos estos versículos todos juntos. Vamos a leer el 5 y 6, ¿ok? Todos leyendo. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará
en público. Señor, gracias. Oh mi Dios, qué cosa tan increíble, que tenemos acceso con toda libertad a venir a aquel que más necesitamos que nadie en el mundo. Ayúdame, Señor. Y gracias. Gracias por todas las cosas que tú me has enseñado en los últimos años. Y sigue obrando en cada uno de nosotros a comprender nuestra constante, persistente y urgente necesidad de ti. Bendice ahora tu palabra. Hazme una ayuda a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. A mí me gusta la sencillez y la simplicidad. Alguien dijo que la profundidad, y muchos buscan ser profundos, la profundidad se viste siempre de simplicidad. Y no hay alguien en quien más eso se refleja y se ve que el Señor. El Maestro, nada más leemos lo que enseñaba. Hablaba en palabras que un niño podía entender. Increíbles verdades. Estaba pensando en un bioquímico. Estaba su testimonio escrito en un libro titulado Científicos que creyeron. Historia de un montón de evolucionistas que llegaron ateos que llegaron a fe en el Señor Jesús. Y cada testimonio tenía su validez increíble, muchos a base de deducción, ciencia, prueba o la falta de ella más bien, el evolucionismo. Pero este bioquímico dijo esto, dijo, bueno, y su sencillez me encanta, dijo, yo he oído que Dios contesta oración. Yo he pasado toda mi vida a base de causa y efecto, experimentos. Si dada acción da tal resultado, lo aceptamos como ciencia. Yo he oído que Dios escucha oración. Yo voy a orar. Y voy a orar con todo mi corazón. Yo soy ateo, pero yo voy a orar con todo mi corazón, que Dios se revele. Y si Dios contesta, sí hay un Dios. En 2 meses, él llegó a ser salvo. Descubrió lo que triste y desafortunadamente muchos hijos de Dios no hemos descubierto. Y me incluyo en ese grupo. En 2019, en el mes de diciembre, estaba con mi familia en Arkansas. Y mucho tiempo para pasar a solas, y el Señor comenzó a impresionar en mi corazón de que yo oraba, pero que yo verdaderamente no era un hombre de oración. Después de 40 años de ministerio, sentí una carga de que nuestra iglesia oraba, pero que igual nuestra iglesia no era una iglesia de oración. Y el Señor, ya habiendo establecido el lema para 2020 sin saber lo que venía, y fui convencido, discutí un poco, ¿verdad? Y yo le decía al Señor, pero en tiempos antiguos en la historia, el culto de entre semana no era un estudio bíblico, era una noche de oración. Con el tiempo, nomás se volvió en otra predicación. Y yo argumentaba con el Señor y le decía, Señor, pero ¿necesitan escuchar palabra de Dios? Decía yo. El Señor sabe cómo tratar conmigo. Y me dice, sí, estoy seguro que tienen más necesidad de escucharte a ti que hablar conmigo. Así Dios trata con cheque. Dios trata así conmigo, y yo ya no discutí. Y la primera semana les dije, hermanos, vamos a hacer algo. Y hermanos, por favor, nada más confíen en lo que les estoy diciendo. Y yo sabía.
Yo sabía, digo, ¿quién va a llegar a una noche de oración? Yo dije, quizá lleguen 10, quizá lleguen 20. Se ha vuelto en algo ya en 5 años increíble. Y no me arrepiento. Desde la primera vez, nuestra petición al Señor fue, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. No encontramos diálogos de parte del Señor en varias ocasiones, donde el Señor dio instrucción a base de preguntas o escenario, pero de que los apóstoles, los discípulos le hayan preguntado al Señor de una manera directa, enséñanos, la única vez. Y no fue enséñanos a administrar, enséñanos a organizar, enséñanos a predicar. No. Impresionados en una ocasión, al oír al maestro orar, fue tanta impresión que uno de ellos fue conmovido y dijo, Señor, enséñanos a orar. Y a propósito que les recomiendo un libro por Andrew Murray, lo tienen en español, se llama En la Escuela de la Oración con Cristo. Oh, hermano, le garantizo que va a cambiar su vida. Mi vida no ha sido igual. Y a mi pena y a mi vergüenza, déjeme decirle que a pesar de lo que le cuento, y ya 5 años, estoy orando más que en ningún otro tiempo en mi vida. Yo creo en la oración. Y aún así, me siento todavía un neófito. Si usted solo ora cuando está en problemas, usted está en problemas. La oración es la medida de nuestra confianza en Dios. No me hable usted de cuánto usted confía en Dios. Muéstreme su vida de oración. Y yo le voy a mostrar cuánto es usted y cuánto es Él. Pero es impresionante al ver cómo la oración, en cualquier área donde se practique, en cualquier desafío, viendo milagros. Hay un Dios que todavía hace milagros. Y en cada una de esas cosas nos damos cuenta de cómo es que la oración cambia. La oración cambia las cosas. Y yo no tengo duda que el día de que usted y yo nos pongamos en serio de conectarnos con los recursos de Dios, escuche lo que acabo de decir, conectarnos con los recursos de Dios, su vida va a cambiar. Le garantizo que su vida va a cambiar. Por muchas razones. Jesús está aquí enseñando podemos decir, sobre la oración en sí. Y hablando de aquellos que hacen lo que hacen solo cuando alguien está mirando. Un hipócrita hace el bien y practica lo que practica solo cuando otros están mirando. Y dice la Biblia que aquí oran solo para ser vistos por los hombres. Y el Señor, el versículo 6 dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. Entra en tu aposento. Usted debe de tener un aposento. Usted debe de tener un lugar. Ahora, no siempre ese aposento. Esta semana, estos días, mi aposento cambió. Estoy en Hermosillo. Entonces no puede ser el mismo lugar. Pero tiene que haber un lugar. Un lugar donde usted específicamente todos los días entra al salón de la instrucción de la oración con el maestro. Cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, hermanos, inmediatamente después de eso comenzó a enseñar. Hermanos, seminarios,
se dan sobre la oración, estudios, series de estudios. Déjeme decir el problema más grande en cuanto a la oración: no oramos. No oramos. ¿Sabe cómo usted y yo aprendemos a orar? Orando. Punto. No hablando, no filosofando, orando. No sabemos orar. Pero Él nos invita al salón de la oración. Y Él es el maestro. Romanos 8 dice que orar no sabemos. El hecho de que no sabemos orar, y más todavía que muchos de nosotros viniendo del trasfondo religioso, y no es algo novedoso porque lo mismo estaba tratando aquí, y por eso es que al continuar les dice: y orando no uséis de vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y bien, la oración para muchos es algo distante porque es una forma y ritos y repetición de palabras, y no para nada. Igual, Santiago dice: pedís y no recibís porque pedís mal. O sea que pedimos mal, no sabemos qué orar, cómo orar, pero por eso Él nos invita. Dice la palabra de Dios: entra a tu aposento, cierra la puerta. Cierra la puerta. ¿Qué necesario es para tantos de nosotros apagar todo el ruido? Todo el ruido de todo lo que te afana en la vida. Todo lo que nos ocupa, nos preocupa, nos atemoriza, todo eso, nomás cerrar la puerta. Entra al aposento y cierra la puerta. Y por eso es que ese aposento es tan importante. ¿Y quién está allí para encontrar? En la escuela me doy cuenta que cuando vamos a comenzar un semestre, todos los maestros de primero, de segundo, de kinder hasta high school llegan y preparan su salón y quieren que ese lugar esté bien bonito y atractivo, porque el maestro lo que quiere es que el estudiante quiera venir a clase y que quiera quedarse allí. Pues nuestro maestro hace lo mismo. ¿Y sabe lo que es atractivo de ese salón de oración? Él. Un Dios que ve, un Dios que oye, y un Dios que todo lo sabe antes de que tú le pidas nada. Y allí encontrar que nosotros nos hemos estado perdiendo riquezas, potencial que no comenzamos a imaginarnos. Déjeme decirle que si a usted le da igual que Dios conteste sus oraciones o no, usted está viviendo su vida a su manera, bajo su confianza, bajo su dirección. Y la razón que le digo que la oración va a cambiar su vida es porque, mire, déjeme comenzar con decir, dice la palabra de Dios, y en el Salmo 32 está hablando de confesión de pecado, está hablando de cómo Dios es lleno de gracia y misericordia. Es un tremendo salmo y razón de por qué entendemos la grandeza del salmista de David. Increíble las palabras que él usa aquí, hermanos, nos hacen entender que es verdadera confesión. Hermanos, usted y yo confesamos como que le estamos dando noticias a Dios que a alguien se le olvidó dar. Así oramos. Creemos que confesión es: Señor, nada más que te cuente lo que hice. Ay, como que Él no sabe, ¿verdad?
y crees que le estás dando noticias a Dios. Confesar quiere decir estar de acuerdo. La palabra griega quiere decir estar de acuerdo. Mucha gente confiesa que se quedan con su pecado porque nunca verdaderamente confesaron. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre que en Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y da testimonio David de su experiencia, de cómo es que el pecado nunca jamás traerá paz al corazón de ninguna persona. Esa es la razón que en Santiago dice: lamentad, llorad, que vuestra risa se convierte, porque el mundo así es, para tapar su conciencia. Y es que la Biblia claramente nos dice en Romanos que la ley de Dios está escrita en cada corazón. Y por más que quieras ahogar, por más que el mundo te diga esto está bien, no dejes que nadie te diga que esto es pecado, no dejes que nadie te diga que esto es mal. Cada persona dentro de su corazón, y mucha gente vive turbada porque no entienden, hermanos, de que el pecado nunca te traerá paz. A lo contrario, te traerá un trastorno y turbación del alma que solamente puede remediarse con el perdón de Dios. Amén. Y te estoy diciendo esto, no como, yo no sé quién hay aquí, pero te voy a decir, estamos hablando de un hombre de Dios aquí. Un hombre que falló y dice: mientras callé se envejecieron mis huesos, en que mi gemir todo el día, porque de día y noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Escuchen: por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser. ¿Habrá falta o motivo de orar? La palabra de Dios dice en Santiago: todos ofendemos muchas veces. Todos ofendemos muchas veces. Ya, algunos de ustedes me están mirando. Todos ofendemos muchas veces. ¿Habrá razón o motivo de orar? El salmista dice: por esto orará a ti todo hombre. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y el día que nos volvamos serias de la oración, ¿sabes? Va a cambiar tu vida. ¿Sabes por qué? Porque hay tanto pecado no confesado en la vida de los hijos de Dios que está estorbando la bendición de Dios en sus vidas. Y Dios es fiel en perdonar, pero tenemos que entender que es confesar. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Esa palabra allí, transgresión, en el hebreo quiere decir rebeldía. David dice: por rebelde yo hice lo que hice. Que el pastor le llame rebelde a alguien en la iglesia, olvídalo. Digo, yo estoy hablando en general, pero algunos de ustedes ya arrugaron la cara. Es que ven, pecado no es lo que tú dices que es pecado. Pecado es como Dios lo ve. Y esa es la razón que David estaba confesando. Él no estaba dando noticias a Dios, estaba: Señor, si es cierto, hice lo que hice, por rebelde lo hice. La segunda palabra, cuando habla perdonado y cubierto su pecado, quiere decir una gran ofensa. Y lo dice cuando habla de iniquidad, no, esa sí ya no, esa ya es demasiado. Esa palabra quiere decir perversidad. Por perverso hice lo que hice. Habla estas cosas en una congregación común el día de hoy, suficiente para que medio mundo se vaya de la iglesia. ¿Sabes lo que está estorbando la bendición de Dios? Un montón de pecado que no ha sido confesado. Y después de obtener el perdón, y David dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Yo dije: confesaré mis transgresiones, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y luego una vez más: por esto orará a ti todo santo. ¿Faltará motivo de orar?
La oración cambia nuestras vidas porque mantiene nuestra comunión con Dios constante. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Perdón restablece nuestra comunión con Él. Pero no solamente eso, dice la palabra de Dios que nos limpia de la maldad que nos metió en problemas para comenzar. La oración cambia nuestras vidas. David dijo, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad del Señor, no me habría oído. Salmo 66, 18. Proverbio 28, 9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Si perdonamos y perdonan nuestras deudas, dice el Señor en Mateo 6, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Segundo, la oración cambia nuestras vidas porque es en la oración que nosotros venimos a abandonar y aliviar todas nuestras cargas. Por nada estéis afanosos. El pueblo de Dios hoy en día vive afanado. La palabra de Dios dice, y le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Oro o desmayo? Así de sencillo es. ¿Oro o desmayo? Y noten que dice la necesidad. ¿Hay alguien aquí necesitado? No, aquí no hay gente necesitada en Hermosillo. Aparentemente no. Mas yo no oro porque soy muy santo o piadoso. Yo oro porque yo soy muy necesitado. Y creo que hay personas necesitadas aquí. Pero es en la oración y la invitación del Señor que nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y las múltiples veces que oímos de testimonio del salmista, de yendo a Dios, como en el Salmo 34, 6 y 8, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Dichoso el hombre cuya primera acción no es ir a buscar auxilio de algún otro lugar. Primera acción no es hablar con la vecina o buscando que alguien le entienda o escuche sus problemas, ¿verdad? Había una señora que llegó cargada a la iglesia con una cantidad de problemas y pesares, y quería encontrarse a alguien con quien desembuchar todos sus problemas. Y que va a encontrar una hermana. Y se prendió de esa hermana y todo le vació, todo, ¿verdad? ¿Verdad? Y ya cuando ella terminó, esperando comprensión, empatía, ¿verdad? Consuelo, la mujer le contestó, ay, mija, tú no has sufrido nada, deja que te cuente lo mío. Qué necios que somos. Qué injustos que somos. Porque a veces estamos insinuando, queriendo que otros sean para nosotros lo que solamente Dios es. Cuando yo oigo a alguien decir, nadie me entiende, y nadie sabe, y a nadie le importa. Yo oigo a un cristiano hablar así, nomás me está diciendo qué tan lejos está del Señor. Si hay alguien que sí entiende. Y te entiende mejor que te entiendes a ti mismo. Y dime si no es cierto, y es bueno para motivo de oración, ¿verdad? El compartir, y la Biblia nos enseña, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros, y el motivo es oración. Léalo allí en Santiago 5. Pero a fin de cuentas, por más que le pudiéramos contar a alguien nuestros sentimientos más profundos y nuestras cargas más dolorosas,
¿qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer? Nada. La mayoría del tiempo no pueden hacer nada. Y a veces hasta lo empeoran. ¿A poco no? Te dicen algo. Ay, yo entiendo exactamente. ¿Qué entiendes? Tú no entiendes nada. Además, yo rehúso el decir, oh, yo entiendo lo que usted está pasando, hermano. No entiendo. ¿Él sí entiende? Ve a Él. Ve a Él. Y hermanos, el vivir, y hay algunos que a lo mejor calculen que es hasta un tipo de descuido o indiferencia o apatía. Hermanos, yo vivo en paz. Yo no, hermano, el vivir afanado. Hay tantas cosas que yo he entendido. Dice la Escritura, estad quietos. Be still and know that I am God. Estar quietos, conoced que yo soy Jehová. Esa expresión hebrea tiene la impresión de alguien que... is there a microphone somewhere? Está bien, yo agarro. Está dando una impresión de alguien que tiene algo sostenido en la mano así con mucha intensidad. Esa es la palabra hebrea. Y cuando dice estar quietos, esa expresión quiere decir suéltalo. Suéltalo. Let it go. Suéltalo. Vamos, estamos agarrados de tantas cosas. Y peor que a nosotros se nos ha enseñado como bautistas, yo lo arreglo porque lo arreglo. Y lo único que haces es que lo desarreglas. Y te causas más angustia y más afán y más problema. Y Dios dice, suéltalo, dámelo a mí, dámelo. Y te voy a enseñar el gran Dios que yo soy. La oración cambia tu vida porque te libra de todos tus afanes. La oración cambia tu vida porque si tú estás en serio de que Dios conteste tus oraciones, va a mejorar tu relación con otras personas. Amén. La palabra de Dios nos dice que en la oración modelo el Señor dijo, y perdónanos nuestras deudas, y eso nos gusta. ¿Hay gente endeudada aquí? Cálmela, pastor. Aquí la tengo a mi lado. Es interesante que el pecado en la Biblia es mirado como una deuda. Gloria al Señor, el Señor pagó la deuda. Pero dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y es interesante que entre medio mete, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y luego dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Y luego dice eso, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En Mateo 18, donde da una parábola de uno que debía mucho y otro que vea, hablando del perdón, dice, de todo corazón. ¿Por qué Dios pone eso allí? ¿Acaso Dios duda de nuestra sinceridad? Perdóname, mi amor, que te perdone Dios. ¿Sabe? La palabra de Dios dice que el siervo malvado, a quien le debían 100 días de trabajo, 100 denarios, después de que su maestro le había perdonado una deuda, que no creo que fue exagerada en ninguna forma. En sí, yo creo que la cifra que puso el Señor estaba tratando de ayudarnos a entender que tú y yo teníamos una deuda que no podíamos pagar. No la podíamos pagar. Y nos la perdonó. Y va y encuentra a su prójimo y lo encarcela. Y mire la expresión del Señor, le dice, siervo malvado, toda esa deuda te perdoné porque me lo rogaste. Nadie aquí tiene un corazón perdonador.
Pero si tú eres un hijo de Dios, lo que sí tienes es un corazón perdonado. Sí tienes un corazón perdonado. Y es a base de ese perdón que el Señor me ha dado a mí, que yo no tengo el pretexto de no perdonar. Y luego añade el Señor, de todo corazón. Pidió entregarlo a los verdugos. La palabra griega quiere decir atormentadores. Una persona que no perdona está atormentada y trastornada de mente. Créemelo. Más, ¿cuándo vamos a entender que Dios tiene la razón? Dios tiene la razón. Siempre, siempre tiene la razón. Pero es que no me han pedido perdón, pastor. Yo no oí a alguien pidiendo perdón cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario. Cuando le escarnecían y le escupían y lo humillaban. Nadie estaba pidiendo perdón. Sin embargo, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y es muy claro para mí que la palabra de Dios dice que si yo tengo problemas con mi prójimo, Dios no me va a atender. La palabra de Dios dice que vienes y presentas tu sacrificio al altar. Y ahí te acuerdas, dice la Escritura, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Deja el sacrificio. Dios dice, yo no quiero tu sacrificio. Ve a arreglar las cosas con tu hermano. Y ven, háblame a mí. Mañana comenzamos a tratar el matrimonio. La palabra de Dios dice, vosotros maridos vivid con ella sabiamente, hablándole al esposo. Y todo lo que está en 1 de Pedro 3 es para los dos, ¿ok? No es solo para la mujer, es para los dos. Porque el versículo 6 dice la Biblia, vosotros maridos igualmente. Entonces todo el versículo 1 al 5, 6 aplica a todos. Y dice, para que tus oraciones no tengan estorbo. Escuche bien, esposo, esposa. Tenemos problemas entre nosotros. Nuestras oraciones tienen estorbo. Pero sabe, pastor, para mucha gente ni les va ni les viene, nunca oran. Les da igual, nunca oran para comenzar. Yo no sé de ti. Mira, yo no soy muy buen cristiano. Soy muy interesado. Yo lo necesito. Basta ya, llegué a un tiempo de entender que estar sin Él es estar dejado a mi propia sabiduría, mi propio consejo, mi propia protección, mi propia provisión. Yo no sé, yo lo necesito. De manera que no, para nada. En ningún momento voy a aceptar. Para muchos cristianos, tu vida cambiaría simple y sencillamente librándote de ese rencor, esa amargura, esos resentimientos que tú tienes. ¿Cómo? Perdonando. Amén. Perdonando. Aparte de que tú haces eso y el Señor te va a atender. La oración va a cambiar tu vida. Porque necesariamente quiere decir que aquellas personas con las quienes tú tienes problemas las vas a tener que arreglar. No es complicado. Es bien sencillo. Él o tu rencor. Él o tus resentimientos. Él o tu dolor. Lo peor de todo es que Él nos dio el ejemplo. Porque en 1 de Pedro 2 estuvo hablando de gente difícil de soportar. ¿Usted conoce gente difícil de soportar? Y luego habla de gente que lo tratan a uno injustamente. Y luego habla de gente que cuando les haces un bien, te regresan con mal. Y luego dice que para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos
ejemplo. Para que sigáis sus pisadas. Usted va a ser discípulo de Jesús, usted va a tener que pisar donde Él pisó. Amén. Y eso, y más en todo, en esta área, no nos gusta. Cuando le maldecían, no maldecía, no amenazaba. Encomendaba la causa al que juzga justamente. Y esa es la razón que alguien que es como el maestro es de grande estima delante de Dios, ese espíritu, ese sentir, grandemente reconocido por Dios. La oración. Yo amo a esa morenita. Muéranse de envidia. Y oren por ella porque creo que me trae más loco. No, ella no sabe qué hacer conmigo. ¿Tú crees? Ustedes los viejos están allí. No es cierto, sí, porque tú no lo vives. Por eso no lo crees. Pero mañana, ven mañana. No faltes mañana. Pero ¿sabes una cosa? Rehúso. Esa es una de las más grandes razones que rehúso que haya algo entre ella y yo. Y los dos hemos llegado a un acuerdo. Estamos con nuestras cositas, nuestras niñeces y tonteras, o él. Y decimos en inglés, it's a no-brainer. Digo, ni cerebro necesito para pensarlo. Claro que lo necesito a él. ¿Alguien me está entendiendo? La oración cambia tu vida. La oración cambia tu vida porque la oración, déjame decirte, es imposible que tú estés en ese lugar secreto. Y mira lo que dice la palabra de Dios, que tu Padre que ve en secreto, escúchame, te recompensará, ¿cómo? En público. Nosotros queremos el reconocimiento público. Y el Señor dice, no seas como los hipócritas que oran oraciones sensacionales y fantásticas. Había este asistente del doctor Carlos Spurgeon y que tenía un hábito de estar bajando todo el cielo cuando oraba, ¿verdad? Y lo mandó le pidió despedir en oración el culto. Y el hombre oraba y oraba y oraba y oraba. Dios Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y oraba y por fin se paró el doctor Spurgeon y dice, hermanos, mientras el hermano termina de orar vamos a cantar un himno. El lugar secreto es recompensado en público. Porque Dios, escuche, Dios es galardonador de los que le buscan. Amén. Hay recompensa para quien ora. No hay una persona que me diga a mí que ha sido fiel y consistente en su tiempo de oración, que su vida no cambia, que ve su fe afirmada, confirmada. Vino un hermano una vez así asombrado y pastor, ¿no va a creer? Oré y mire que Dios contestó. Tú te ríes, pero muchos de nosotros reaccionaríamos de la misma manera. La oración afirma tu fe, porque tú te vas a dar cuenta que todo hombre puede ser mentiroso, pero Él es fiel y verdad. Él cumple sus promesas siempre, pero nunca no es suficiente. Mira, ojalá que esta noche pueda mover a todos nosotros a orar más. Y yo no te voy a decir cuánto tiempo, porque yo ni siquiera quiero hablar. Oímos de esos que oran toda la noche y 5 horas, y yo rehúso ni decirte. Ese es un asunto entre yo y mi Dios. Lo que sí te puedo decir es esto. Llegas a un lugar donde el tiempo ni siquiera te das cuenta. Ni siquiera te das cuenta. Entender que estando a veces nada más con Él, a veces ni siquiera pidiendo nada, nada más estando en su presencia, escuchándolo.
trayendo Dios por su Espíritu, porque dice la palabra de Dios que aunque no sabemos qué orar, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y la oración de esa manera cambia y transforma tu fe. La oración cambia tu vida porque es imposible estar allí sin asumir su semejanza. Moisés hablaba con Dios cara a cara. Y cuando él salía de estar hablando con Dios, su rostro resplandecía. Él no lo veía, pero el pueblo lo veía. Hermano, usted comienza a ser un hombre de oración, su esposa lo va a ver. ¿Hay hombres aquí? Yo no sé, I don't know, yo no sé. Usted comienza a ser una mujer de oración, su esposo lo va a ver. Y vaya que tanto poder tiene la oración que precisamente en 1 de Pedro 3 nos dice que Dios es capaz de cambiar algo sin que tú hagas nada o digas nada. Por eso es que le dice a la esposa cuyo marido no es creyente que no le diga nada, que se quede callada. Y que Dios es capaz de cambiar el corazón de esa persona por su conducta sin que diga nada. Todos los hombres están diciendo amén. Amén, amén. Vuélvalo a repetir, pastor. Y esta vez pido permiso para amenar. Tenga cuidado, hermanos. Hay algunos de ustedes que les gusta la mala vida, ¿verdad? Hermanos, miren, llegamos a ver el poder de Dios y la necesidad de vivir una vida que, aunque no queramos admitirlo, está constantemente nada más confiando en nosotros. Y el único momento que nos atrevemos a orar es cuando estamos en aprietos. Y ni aún allí, estaba caminando por las calles de Tijuana y con mi esposa, y se me acercó una niña, me jaló así del pantalón y estaba vendiendo una caja de chicles. Y yo le dije, mija, ¿y cuánto cuesta cada chicle? Y me dijo, no valía ni $2 toda la caja. Saqué un billete de $20 y le dije, te cambio por toda la caja. Y ella no sabe. Entonces vio los 20 y ella pensó, me está transeando, ¿verdad? Agarró el billete, corrió y se lo enseñó a la mamá y así preguntándole. Dijo, sí, dale la caja, ¿verdad? Rápido, ¿verdad? Y bueno, ya ella vino sonriendo y me dio la caja de chicles y tenía tanto chicle, no sabía qué hacer. Seguí caminando un poquito más y sentí a alguien más volviéndome a jalar, ¿verdad? Y era ella, con otra caja. Esa niña aprendió a quién podía venir. Como cuando tú comiences a experimentar a Dios contestar tus oraciones, como decimos, te vas a picar. Los salvadoreños dicen, vas a agarrar sonda. ¿Quién ora? ¿Quién ora? Pues triste y desafortunadamente estamos muy anémicos en esta área. Amén. Y yo nada más les animo, porque no tengo duda de lo que te digo, que el día que tú te pongas serio en la oración, tu vida va a cambiar. Indudablemente, todo en tu vida va a cambiar, solo y sencillamente al considerar que ya dejaste de estar dependiendo de ti y has comenzado a hacer lo que siempre deberíamos de haber hecho. Mira la descripción, aquí termino, mira la descripción del cristiano que no ora.
Todo el libro de Santiago fue escrito a cristianos. Aquí está la descripción del cristiano que no ora. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis, ardéis de envidia, no podéis alcanzar, combatís, lucháis. Está hablando de alguien que por sus deseos, sus codicias, anda envidiando y combate y hace y mueve y planea estrategias y todo lo que desea. Santiago dice, no lo tienes. Y no lo tienes porque no oras, porque no pides. La falta de oración causa problemas con otras personas. Pero sí quiero enfocar por último lo que ya había mencionado. No es posible que tú vengas a su presencia todos los días y seas la misma persona. Es imposible. Es imposible. Ahora, hay algunos que se creen 3 veces santos, la cuarta parte de la Trinidad, ¿verdad? Esos son los que, ¿verdad? Moisés salió, el pueblo vio la gloria de Dios sobre su rostro. Moisés no lo sabía. Una persona que ora no va a ser una persona creída o presunciosa. No lo va a hacer. Otros pueden que lo vean. Moisés no salió de allí, cuidado, encandilo, pónganse lentes oscuros. Ese es alguno de ustedes. Andas allá pensando que eres más santo que nadie más. Yo no sé cuál Jesús estás mirando tú. Ese no es mi maestro. A lo contrario, lo más que yo me he acercado a Él, ¿cómo pongo esto? Bueno, lo voy a decir de una vez. Lo más que yo veo su grandeza, lo más pequeño. Bueno, ya soy, ¿no? Bueno. Menos estima vas a tener de tu persona y de su grandeza el día que tú te pongas a orar. Le animo a que usted entre a ese lugar secreto. Y a lo mejor va a ser inusual y raro al principio. Y es triste decir eso, pero te estoy hablando de experiencia. Yo, pastor, después de 40 años, ¿cómo es posible esto? Y nada más y sencillamente decirle, Señor, enséñame a orar. Enséñame a orar. 2020 comenzamos en enero. Marzo viene la pandemia. Vaya que si el Señor nos tenía una escuela. Que si el Señor contestó nuestra petición, Señor, enséñanos a orar. ¿Qué le está cargando? ¿Qué afán, qué temor tiene usted? ¿Qué le ha paralizado? ¿Qué pecado es que por más que usted ría, festee, ignore, ría, usted sabe que eso está allí? Venga a Él. Venga a Él. No tenemos un sumo sacerdote que no puede padecerse de nuestras debilidades. Dice la Biblia, sino uno que fue tentado en todo. No hay nada que tú has vivido, experimentado en la vida que Él no probó a propósito, sin tener que haberlo hecho. Y sin embargo, por esa razón, tenemos un sumo sacerdote que nos invita y nos dice, acerquémonos pues. Acerquémonos pues, confiadamente, al trono de la gracia. Para encontrar misericordia. ¿Alguien necesita misericordia? Para encontrar gracia. Para encontrar socorro. Vamos a ponernos de pie y mire, yo desconozco la vida personal de nadie aquí. Pero
quiero hacerle una pregunta.